Hablaremos hoy del bautismo de Clotilde. Parece una obra de teatro, un vodevil, Sí, pero totalmente. en realidad es un episodio temprano de la historia de España que tuvo lugar a comienzos del siglo VI, Antes de España, entonces, incluso, claro. incluso antes de España, si usted quiere. Nuestros cronistas, nuestras fuentes de hoy son Gregorio de Tours, Procopio y Jordanes. Cuadro de situación en los territorios de lo que luego sería España. Después de todo era Hispania. España, sí. Gobernaban los visigodos, que eran partidarios de una de las primeras herejías del cristianismo. Los visigodos eran arrianos, seguidores de Arrio. Básicamente minimizaban el poder de Cristo, no reconocían ninguna igualdad entre el Hijo y el Padre, de modo que negaban principalmente la divinidad del Hijo, la divinidad de Jesús. El rey visigodo, que a comienzos del siglo VI era un señor llamado Amalarico, era naturalmente arriano. Arriano, claro. Este rey estaba en problemas con sus vecinos los merovingios, es decir, los francos, que eran cristianos, pero cristianos ortodoxos. Sí, Los arrianos también eran cristianos, pero heterodoxos. Sí, ortodoxos, que no confundir con la iglesia ortodoxa. No, Claro, que justamente viene a señalar una heterodoxia. Una heterodoxia. Insistentemente los francos amenazaban con invadir los territorios visigóticos. Esta frase produce alguna gracia cuando uno se imagina la situación de un pueblo fronterizo amenazando insistentemente al otro, diciendo, pegados a la frontera, Ahí la voy. siguiente frase: miren que los vamos a invadir. Bueno, el rey merovingio de esos tiempos era Childeberto. Quiere decir que ambos, Amalarico y Childeberto, cumplían con tener nombres que inmediatamente eran asociados a sus pueblos. Amalarico, preocupado por la situación, consultó a su principal ayudante, que se llamaba Teudis, y que era notablemente hábil como diplomático, tal como ocurre con los principales ayudantes de los reyes. Teudis encontró una solución ingeniosa que debía salvar la paz y la integridad territorial. Le sugirió a Amalarico que se casara con una princesa merovingia a cambio de algunas riquezas y de alguna seguridad de fronteriza. Amalarico se mostró encantado. Qué bueno. Inmediatamente mandó mensajeros a las tierras de los francos para que le consiguieran un buen partido y una princesa hermosa. Venimos del parte acá del rey Amalarico a ver qué es lo que tienen suelto. Mira. Los mensajeros regresaron con noticias, con buenas noticias. Informaron que la princesa con la que podía casarse Amalarico se llamaba Clotilde y era nada menos que la hermana del rey, del rey Childeberto, Childeberto, ¿no? El claro. merovingio, que por otra parte también había aceptado el pacto. Y además parece que Clotilde era hermosa, Epa, o sea que estábamos en el mejor de los cartón mundos. lleno. Amalarico envió a los francos una embajada oficial que pidiera la mano de la princesa conforme a derecho. Y hubo casorio. La verdad es que los merovingios suponían que la entrada de la princesa en territorios visigóticos les podía servir para estar bien enterados de lo que allí sucedía y en algún caso intervenir. Es decir, no habían abandonado ni por un momento el deseo de invadir. Ve cómo son los cuñados. Vio ¿no? cómo son los cuñados merovingios. Muy bien, cuando Clotilde llegó a España, Amalarico quedó extasiado. Tanto es así que decidió amarla inmediatamente después de la llegada. Dice, voy a amarla Sí, inmediatamente. que se ¿qué ducha, tal? aunque sea. Y un poco a patadas en los talones la condujo a sus aposentos. Los sacerdotes godos, que eran arrianos, le advirtieron que antes de tales menesteres era conveniente que recibiera esta chica el bautismo arriano, que no era el mismo que el bautismo cristiano Claro. convencional. Y allí empezaron los problemas. El bautismo arriano se verificaba en una especie de piletón en el que los conversos desnudos debían hacer una triple inmersión. Me gusta. Bueno, la ceremonia podía resultar un tanto vergonzosa para Clotilde, ya que a semejante enjuagada
solían asistir todos los dignatarios de la corte, mitad por protocolo, mitad por gusto, ¿no? Claro. Bueno, la Iglesia de Roma antes bautizaba así, Sí. y después ya... Cuando el cristianismo se extendió hacia el frío, Algo más rápido, sí. No, más bien, escúchame. Con una gota ya está. nos vamos a reventar todos. Pero el caso es que el rey no dio beligerancia a los sacerdotes y se dedicó a los menesteres venéreos Muy bien. con su mujer, ¿no? Pero había un problema más grave que el problema del agua y de que, ay, no me voy a enjuagar aquí desnuda ante cualquiera. Discúlpeme, estaban llamando. Estaban llamando a la corte de Amalarico. Bien. El problema era otro. A ver si nos ponemos de acuerdo. El problema es que El supongo... problema no era que tenía vergüenza. El problema era que esta chica era ortodoxa y no iba a acceder de ningún modo a cambiar su fe. bautizarse conforme al rito arriano. Lo cual también ponía, supongo, en cuestión el asunto de la descendencia después, ¿no? Tenemos que esas cosas... Por son- supuesto. O sea, había un montón de líos. Líos que se hicieron patentes cuando la chica dijo, mira, Ni modo. a Malarico no lo vayas a tomar a mal, pero Pero no me bautizo. no quiero bautizarme. Primero toda desnuda ahí delante de los dignatarios que están, dele frotarse las manos. Entonces a Malarico dilató aquel bautismo, aunque no la otra iniciación a la que ya hemos hecho mención. Pero de todos modos a cada rato el clero arriano le recordaba a Malarico la necesidad de bautizar a Clotilde. Y el rey empezó a sondear con discreción a su esposa. A su esposa, esposa, que era la enciclopedia española. una enciclopedia. Y le preguntaba, ¿qué te parece, amor mío, si te bautizas Arriana? La mina reaccionó con contundencia, o sea que dijo que nunca renegaría de su fe. Amalarico insistió, Clotilde, entonces indignada, comenzó a hacer ostentación de su liturgia e incluso a eludir las intenciones amorosas del rey. Cuando el rey venía, no ya a bautizarla precisamente, Clotilde se negaba, socolor de diferencias religiosas. Solía ir Clotilde a las iglesias del cristianismo convencional, que todavía existían en las regiones visigóticas. Entonces Amalarico, horrorizado, y también los sacerdotes arrianos, empezaron a pensar que se habían equivocado de esposa para su rey, cosa que nosotros sabíamos de mucho entrada, antes que ellos, sí. ¿no? Amalarico poco a poco se fue desentendiendo de Clotilde, e incluso, lo digo acá entre nosotros, ¿no? Dígalo. Dirigió sus atenciones a algunas queridas que eran menos rígidas en asuntos Claro. religiosos. La Riana es un poco más condescendiente, ¿vio? Sí, es verdad. Ahora la intransigencia de Clotilde se sostuvo y ese fervor molestó a los arrianos, imagínense. Claro. Algunos no supieron contenerse y pasaron a las vías de hecho. Vamos, que cierto día la reina fue a una iglesia y en el camino le tiraron cosas y la insultaron. Al regreso al palacio se quejó ante Amalarico y le escribió a su hermano Childeberto, el rey de los merovingios, una carta desesperada. Acá me tratan mal, que se piensan, qué sé yo, sin vergüenza. Me dicen nombres por la calle. Claro, me ponen nombretes. Nombretes. Al recibir el mensaje, a Childeberto se le ocurrió una idea. Ya tenía lo que vulgarmente se llama un casus belli, Claro. es decir, el detonante necesario para desatar una invasión a España. Y entonces explotó el asunto de Clotilde, hizo circular por toda la región la noticia de que Clotilde había sido cruelmente maltratada por culpa de sus creencias. Mostró como prueba, Childeberto, un pañuelo manchado con sangre. Una prueba irrefutable. Yo no le creía. No. Pero ¿qué sucede cuando uno muestra un... Esto me lo enseñaron en el curso de detectives. Sí, Darío Villarruel. lo conoce, sí. Mostrar un pañuelo manchado con sangre Es casus belli. demuestra que
y la hermana de uno ha sido maltratada en un país vecino por su esposo, marido, que es el rey. Bien, entonces los ejércitos francos marcharon contra los visigodos y el rey Amalarico, el rey de los visigodos, salió al paso de estas tropas, fue derrotado, se retiró, pero en el apuro se olvidó de cargar nada menos que el tesoro real. Lo dejó ahí. Y entonces, allí sobre el piano, que ya jamás toca. Entonces quiso regresar precipitadamente a buscarlo, pero ya era tarde. Los francos le habían cortado el camino. Y Amalarico huyó, hasta que lo mataron en Barcelona. Fue muerto por un franco llamado Besson en el año 300, no, en el año 531, en ese año. Mientras Childeberto se adueñaba de un buen número de regiones visigodas, Clotilde cargó tranquilamente en unas carretas el tesoro de su marido y marchó. Emprendieron viaje hasta Lutetia. Hasta París. Hasta París, sin ir más lejos. Pero Clotilde no llegó nunca. Murió misteriosamente durante el camino. Digo misteriosamente porque parece que Childeberto la liquidó. El tipo tenía la costumbre de liquidar familiares para quedarse con sus bienes. Y la hermana no fue la excepción. Liquidaba hermanos, sobrinos, parientes y acaparaba sus tesoros. Usted dirá, ¿qué pruebas tiene? Bueno, un pañuelo manchado de sangre que tengo aquí y que prueba eso y cualquier otra cosa que a mí se me viniere en gala a ocurrir. Y aquí termina la historia, que bien puede ser una historia trágica de desencuentros fundados en discrepancias religiosas, pero nuestra idea quizá es otra, esta vez se trata de aprovechar una vez más para denostar la figura del cuñado. Claro. El hermano de la novia de uno, de la mujer de uno, es la peor persona imaginable en el mundo. Y generalmente se queda con nuestros bienes. Sí, claro. De una manera o de otra. Y eso realmente es doloroso y duro. Pero... No hay peor destino para los bienes de un hombre que el bolsillo del hermano de la mujer que anda con él. Pues si me dice la hermana, bueno, vaya y pase. Vaya y pase. Pues las hermanas de la novia, de las mujeres, pueden hacer la alegría de una familia, pero no los hermanos jamás. No. Usted Así que una vez más se demuestra, sin necesidad de pañuelo ensangrentado alguno, que el cuñado es siempre el culpable. El cuñado debe haber sido un vínculo establecido por el demonio en los orígenes de la humanidad. Probablemente, claro. Sí. Pero estaba pensando, Alejandro, que justamente del mismo modo que la institución del cuñado, hay algunas diferencias que dan que pensar. Esto del arrianismo, convengamos igual que la conversión de todos los emperadores fue siempre de mala gana, ¿no? Sí, a último momento. El mismo muchacho... Constantino. Ahí, que también la esposa le venía llenando la cabeza, y mira que somos cristianos, bueno, cuando ya nada más por si acaso se convirtió. Pero el caso del arrianismo, que estuvo a punto de ser la versión oficial del cristianismo, digamos que aparece muy claramente esta especie de capricho, y la forma en que la Santa Madre Iglesia a lo largo de 2000 años se las ha arreglado para convertir un capricho después en un dogma. Fíjese que, bueno, primero fue la iglesia ortodoxa, la iglesia oriente, vinieron los arrianos, bueno... Y esto se definía en un concilio, o sea, iban 20 chabones, votaban, y el que tenía más votos decidía si esa era la palabra de Dios o no. Claro. Es raro. La verdad se revelaba por comicio y por influencias, etcétera, y por poder económico. Incluso a partir de esta cuestión de los arrianos, me da por recordar que el obispo de Roma no solía asistir más a los concilios. Primero porque no le interesaba mucho, qué sé yo, y después porque se dio cuenta que al no ir, el tipo podía laudar con su voto lo que se disputaba. Claro. Y de ese modo ir logrando preeminencia en la iglesia. Pero dado que la heroína de este relato es Clotilde, yo creo que también hay que pensar en estas mujeres que la Santa Madre Iglesia empezó a reconocer allá por el siglo XI, cuando hacían falta para la producción, qué sé yo. Y veo que además a las mujeres le caben los diminutivos.
porque uno dice, igual que algunas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, uno dice el cieguito. ¿Por qué? Es el señor ciego, qué sé yo. O sea, la afinadita. Digo, no ha bastado en Occidente el hecho de denostar a la mujer, relegarla, ponerla siempre en condiciones más o menos que animales, darle hermanos... No ese diminutivo que se les pone cada 2 minutos. Cada 2 minutos, con lo cual, digo, creo que el mejor homenaje es recordarla a Clotilde, que no solamente tuvo un esposo que le insistía para convertirla, sino un hermano que se la cargó, la pobrecita. La pobrecita es la samba que ilustrará esta historia y que va a cantar nuestra Mercedes Sosa.